Bueno, ya me voy. A ver, 5, 4, 3, no, antes, no. 5, 4, 3, 2, 1. Ok, bueno, ¿qué es la cámara No. hiperbárica? No, o sea, preséntalo. Ay, 5, 4, 3, 2, 1. Hola, buenos días. Hola, buenas tardes. La terapia de la cual vamos a comenzar a hablar el día de hoy es la terapia de cámara hiperbárica, que como les comentaba hace rato es una terapia que vamos a poder recomendar para la mayoría de los pacientes se consideren enfermos o sanos, pero siempre y cuando nosotros podamos determinar si son candidatos o no para poder pasar a ella. Pero ¿qué es esta cámara hiperbárica? Es un espacio cerrado, como lo pueden ver en la imagen del medio, es la cámara que nosotros tenemos en la parte de ahí abajo, donde por medio de un tubo que va a tener en la parte de arriba, les va a drenar y inflar esa cámara con oxígeno 100% puro. En eso consiste esa terapia, que nosotros expongamos a una persona o a un paciente a un exceso de oxígeno, el cual por medio de la vía respiratoria y por medio de la ayuda de la hemoglobina se va a encontrar o vamos a poder obtener una mayor difusión del oxígeno a la mayoría de los tejidos que comienzan a tener o comienzan a sufrir con hipoxia. Otra cosa, hay diferentes tipos de cámaras. La que tenemos en la imagen del lado izquierdo es una cámara rígida de acero inoxidable, y la diferencia que va a tener con la cámara de en medio es que la presión que va a lograr obtener va a ser aparentemente mayor, y eso en algún momento sí puede influir en algún momento dado para los efectos que podamos nosotros tener hacia la mejoría de nuestro paciente. Así como también podríamos hacer la diferenciación entre que la imagen del lado derecho es una cámara igual de acero inoxidable, pero como podemos ver es una cámara multiplaza. Ahí la única diferencia es de que la cámara se comprime con aire normal, pero se vierte el oxígeno puro únicamente con la mascarilla para no echar a perder el oxígeno en el resto del espacio. Ahora, nosotros vamos a tener efectos hacia el cuerpo por medio de dos sistemas, un efecto directo y un efecto indirecto. El efecto indirecto podríamos siempre observarlo o podríamos justificarlo siempre y cuando haya disminución del aporte del oxígeno en el tejido. Y para la parte del efecto indirecto nosotros podríamos mencionar que a lo mejor no sea el objetivo principal de la terapia, sin embargo el beneficio se va a obtener y vamos a comenzar a tener mejorías en cuanto a las enfermedades. Ahora, de ahí se derivan lo que vienen a ser las indicaciones preferentes, complementarias y en un tercer punto que yo no me arriesgaría a hacer, sería la parte experimental. En cuanto a las indicaciones preferentes, nosotros vamos a tener que la cámara hiperbárica va a ser la única opción de tratamiento, y entre este grupo de enfermedades, solo por mencionar, está el embolismo gaseoso, las enfermedades por descompresión o la de los buzos, el síndrome de hiperpresión intratorácica, que es lo mismo, la intoxicación aguda por monóxido de carbono y la mionecrosis clostridial o gangrena gaseosa. La otra parte o el segundo punto es donde la cámara hiperbárica ayuda, pero no es como que el tratamiento principal, y es ahí donde van a entrar la mayoría de las enfermedades que nosotros vamos a poder tratar. Entre ellas vamos a poder englobar lo que son las infecciones necrosantes de partes blandas o no clostridiales, los traumatismos agudos de partes blandas o el síndrome de aplastamiento y los síndromes compartimentales, las osteomielitis crónicas refractarias, otra cosa, por ejemplo, lo que en algún momento mencionamos, ¿qué es la especialidad de la casa? Pues las heridas, ¿no? Entonces, en esta parte donde tenemos heridas que tardan mucho en cerrar, esta puede ser muy buena opción, en donde hay retardos en la cicatrización. Y en las lesiones que tenemos radioinducidas de hueso, partes blandas y mucosas. Y ya en la parte de indicaciones experimentales, donde se dice que puede beneficiar, pero realmente no hay un sustento que diga utilízalo siempre, utilízalo de vez en cuando,
pudiera ser la retinopatía diabética oclusiva aguda, otro ejemplo la sordera súbita, otro ejemplo la encefalopatía hipocicloisquémica, la esclerosis múltiple y la enfermedad de Crohn. Para que yo pueda determinar que la terapia realmente va a ser beneficiosa para una persona, yo tendría que determinar un tiempo aproximado para la exposición. Idealmente aquí la terapia se estandariza a 45 minutos, la recomendación básica 1 o 2 veces por semana. Sin embargo, la recomendación va a depender 100% del padecimiento y la gravedad de la enfermedad. Para que yo tenga efectos secundarios en el cuerpo, el tiempo de exposición tiene que pasar de más de 3 horas y que mi paciente esté expuesto a más de 3 atmósferas continuas. Punto que para empezar con las cámaras que tenemos aquí en la clínica no se van a lograr. Entonces, eso me lleva a una conclusión básica, que si yo a mi paciente lo sometiera a sesiones diarias durante 1 o 2 semanas consecutivas y que no sobrepasara yo los 45 minutos, mi paciente siempre se sentiría bien o tendría yo el efecto que busco y nunca tendría por lo menos los efectos secundarios. Ahora, esto solo se los menciono, realmente hace rato les decía que no hay al menos yo no lo tendría, algo que diga, con 10 cámaras hiperbáricas voy a cerrar una herida de pie diabético o con 20 cámaras hiperbáricas vamos a lograr cerrar tal lesión. Sin embargo, de manera general, 60 minutos se puede mencionar que pueden ser suficientes a una concentración de 2 a 2.3 atmósferas para promover la adecuada cicatrización de un tejido, que a lo mejor podría ser la enfermedad donde pudiéramos aplicarla más nosotros. ¿Vale? Como todo procedimiento, tiene un efecto secundario que va a ser francamente muy marcado, y esto va a ser únicamente por el cambio de presión que va a ser perceptible por nuestro oído, es el barotrauma. De ahí en fuera también el exceso de oxígeno, pero siempre y cuando sobrepasemos las 3 horas continuas se va a poder presentar. Y todos estos efectos secundarios cabe mencionar que son reversibles después de que nosotros nos quitamos de esa exposición. ¿Sale? Esos efectos secundarios de la toxicidad del oxígeno pueden variar desde la pérdida o no pérdida, sino disminución de la agudeza visual, que sería como que lo más notorio o lo más común, convulsiones en caso extremo, en la parte del sistema respiratorio, quizá irritación, tos, dolor y algún espasmo muscular. ¿Cuáles serían las contraindicaciones para que yo la terapia hiperbárica no la pueda recomendar? Bueno, pacientes que tengan cáncer definitivamente no entran. Sin embargo, pudiéramos, yo en la semana leía un artículo que nos hablaba que igual y sí se pudiera utilizar, pero que no es una primera opción, o sea, a final de cuentas todo está en experimentación. Una contraindicación que sí se puede dar como absoluta es la presencia de implantes, presencia de hipertensión, la fiebre, mujeres embarazadas no pasan. Como la cámara hiperbárica se rige por 2 leyes de la física, en una de ellas nos habla sobre que al aumentar la presión que hay dentro de la cámara, aparentemente van a disminuir los volúmenes de algunos gases que se encuentran en el cuerpo. Entonces, por ejemplo, si hablamos del órgano que se rige por la presencia de un gas, estaríamos hablando del pulmón. Entonces, de manera indirecta, nos dice que el volumen del pulmón aparentemente disminuye. Eso nos haría concluir, por lógica, que pacientes con padecimientos de tipo neumológico no serían candidatos a poder recibir esta terapia. Diagnósticos como esferocitosis congénita, pacientes con epilepsia sin medicación, pacientes post-trasplante, pacientes que estén cursando con infecciones de vías respiratorias altas y pacientes que estén tomando en este momento fármacos como lo pudiera ser el disulfiram, la doxorubicina, el cisplatinum, el acetato de mafenide. Sobre todo hacia estos medicamentos lo que habla o lo que hace referencia es de que se incrementa los efectos secundarios que pueden presentarse, nada más. Ahora, yo tengo que dar como médico la instrucción de cómo mi paciente tendría que tomar esta terapia. Son 4 las indicaciones básicas que tenemos que dar. Una, que use ropa de algodón o ropa cómoda, que no haya ingerido ningún tipo de alcohol previamente, que se presente con alimento en el estómago y
que deje afuera todos los objetos metálicos o electrónicos. Y esa es mi participación.